Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios, le damos gracias al Eterno por darnos de su misericordia y por permitirnos esta noche estar delante de su bendita presencia en el nombre de Jesucristo. Bueno, gracias a mi esposa, mi hija, mis hijos por estar orando a Dios, por intercediendo por estas necesidades, y Dios pues contestará. Dios obrará en aquellas que Él decida. Él es soberano, Él es absoluto, y bueno, pues le damos gracias al Eterno, le damos gracias a Dios, y queremos esta noche hablar acerca de las preocupaciones, acerca de la ansiedad. La ansiedad a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Ese va a ser el tema que vamos a tocar. El día miércoles por aquí estuvo Abby, ¿verdad? Me cubrió Abby porque no llegué ya un poquito tardecito, y tocó el tema de las preocupaciones, ¿verdad? De las preocupaciones, y bueno, pues estaba yo escuchándola, y por ahí estaba testeando, anotando versículos en el nombre del Señor. Así que le damos gracias a Dios, y este tema esperamos que sea de bendición. La ansiedad a la luz de la palabra de Dios. Quiero leer el libro de Daniel, capítulo 6, el capítulo 6 del libro de Daniel. Este capítulo, el capítulo 6, tiene que ver con Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Daniel en el foso de los leones, el capítulo 6. Ahí vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Daniel, capítulo 17 y capítulo 6 y versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra del Señor: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Así que vamos a tomar esta base referencial como referencia, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por los que, bueno, pues escucharán este mensaje, y este mensaje sea de bendición para ellos en esos tiempos en los cuales sin duda alguna la preocupación por las cuestiones de trabajo, por la salud, por tantas cosas que hay ahorita de qué preocuparse. Así que, Señor Jesús, que esta palabra les ayude, les sirva a aquellos que la escuchen, y que sea un instrumento para llevarles tranquilidad, para llevarles libertad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermanos, en el nombre de Jesús. Pónganse por allí cómodo en el nombre del Señor. Y bueno, voy a empezar diciéndoles que la ansiedad, bueno, pues es un problema, o uno de los problemas más emocionales más frecuentes de nuestros días, en todas partes ahorita, en todos los países
creo que la ansiedad se ha elevado, la preocupación por esto que estamos viendo se ha elevado de manera muy alarmante, y se calcula que, bueno, son datos ya pasados, que algún 20% de personas pues sufren algún tipo de ansiedad patológica. Este tipo de ansiedad pues requiere tratamiento, y estamos hablando de fobias. Estamos hablando, cuando hablamos de que desarrollan una ansiedad patológica, estamos hablando de fobias, estamos hablando de trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad y aprensión constante. También síntomas físicos como mareos, problemas para respirar, ahogos, dolores musculares, dolores de cabeza. Entonces se va desarrollando esta ansiedad, creando, ya lo dije, una ansiedad de carácter patológica. Sin embargo, la realidad es obstinada. Parece que cuanto más tenemos, hablando de lo que hemos acumulado, hablando de economía, hablando de cosas materiales, parece que más nos obstinamos en tener, parece que más recurrente es el problema, aumenta la ansiedad. ¿Será verdad? Bueno, como alguien ha dicho que la ansiedad es mayor cuando tenemos mucho más que perder. Ahí está. Pero vamos a ver las causas de la ansiedad. Vamos a ver 3 puntos y vamos a comentar los 3 puntos. El primero de ellos, las causas de la ansiedad. Número 1, los factores sociales. Los factores sociales son causa de que la persona entre a un estado de ansiedad. Vivimos en un mundo, en una sociedad llena de contradicciones, en un mundo que le llamamos el mundo del bienestar, ya que pues cubre muchas necesidades básicas. En este tiempo pues de asistencia sanitaria, hoy tenemos pues ciertos beneficios, como el caso de la jubilación, que de alguna manera son causas que llevan a la ansiedad. Una persona que no tiene, pues que ya no está en una edad, ya vive, tiene una edad mayor, ya tiene una edad de 50, 60 años, y no tiene una seguridad económica, pues le causa cierta ansiedad, cierta inseguridad. Y sin embargo, vemos nosotros que cuando una persona ha sido disciplinada, ha sido una persona, ha vivido de manera ordenada, organizada, y ya tiene una vida disciplinada en cuanto a sus finanzas, ha sido una persona que se preparó para llegar a cierta edad y tiene por ahí un ahorro, tiene pues una jubilación, pues eso le da cierta tranquilidad. En todos los factores sociales, el no tener asistencia médica, ¿verdad? El no tener seguro social, tener ISSSTE o no tener recursos para ir a atenderse ante un médico, ante una institución médica,
pues le causa cierta ansiedad, se siente desprotegida la persona. Pero quiero hablarte del segundo punto. También hablamos, el segundo punto es las relaciones rotas. Esto causa ansiedad, las relaciones rotas. Cuando hablamos de divorcios, hablamos de familias disfuncionales, de problemas de familias, problemas familiares que se convierten en muros de separación entre personas que antes se relacionaban, que antes convivían, que antes tenían una buena relación, pero que las relaciones hoy están rotas, como en el caso del matrimonio que está divorciado, los hijos están entre medio de la disputa, entre medio de la lucha, y vemos entonces que esta fragilidad de las relaciones personales van creando este tipo de ansiedad, ¿verdad? Por las relaciones rotas, que ese es el segundo punto. Por eso la crisis descomunal de fidelidad y de compromiso y el individualismo actúan como una poderosa fuente de ansiedad. Es decir, cuando una persona tiene problemas para relacionarse socialmente con otras personas, vive una vida muy solitaria, vive una vida muy individual, muy apartada. Es una persona que tiene problemas para relacionarse y vive relegándose, apartándose. Y sin duda alguna esto no es correcto, ya que Dios nos construyó, Dios nos formó como unas personas sociables. Nosotros necesitamos la convivencia, necesitamos la comunión, necesitamos el diálogo, necesitamos platicar de nuestras necesidades, necesitamos sacar nuestros problemas, conversarlos con alguien, pedir consejo. Esto es muy importante. Entonces, las relaciones rotas llevan a un tipo de ansiedad. La ausencia pone en marcha un proceso de incertidumbre y de inseguridad en cuanto al futuro que desemboca finalmente en esos estados de ansiedad patológica. Sí, así es. Entonces, cuando nosotros vivimos en una relación de familia entre el padre, la madre o con algún amigo, y de repente se fracturan, se rompen estas relaciones, pues nos llevan a vivir un proceso de incertidumbre y de inseguridad en cuanto, ¿verdad?, a qué va a pasar, o vivimos un estado terrible. El rey, cuando leímos nosotros en el caso del rey, vemos que este rey, el rey Darío, estaba preocupado, tenía un estado de ansiedad. Dice que pues no escuchó música, no quiso alimentarse, no quiso, le llevaron su cena, le llevaron su comida, sus alimentos, pero el rey estaba preocupado, el rey estaba triste, estaba preocupado por Daniel, que había sido lanzado al foso de los leones. Él trató de liberar a Daniel para que no fuera al foso de los leones, pero fue acorralado por aquellos que querían ver la muerte de Daniel. Y el rey entonces, al ver la equivocación que había tomado, porque tomó mala decisión al ver hecho aquella estatua, y que tenían que entonces adorarla, él tomó una decisión equivocada. Y sin duda alguna, bueno, pues Daniel era un hombre sabio, era un hombre importante para el funcionamiento
del reino de Medo y de Persa, que decíamos el domingo, ¿verdad? Que era dos grupos, los medos y los persas, que se unieron para derrocar al gobierno babilónico. Entonces acorralaron al rey Darío, y el rey entonces entró en un estado de ansiedad, de preocupación. No se alimentó, no escuchó música, no durmió aquella noche. Estaba esperando que amaneciera para ir a ver qué había sucedido con Daniel, porque él sabía que era un hombre, Daniel era un joven de Dios, era un hombre temeroso de Dios y que era importante en su reino. Entonces Daniel, el rey, fue al lugar donde habían colocado a este joven Daniel, y muy triste, dice que Daniel dice el rey pues se levantó muy de mañana y fue de manera apresurada al foso de los leones, y acercándose llamó a voces a Daniel con voz triste, porque ¿quién de los mortales podrá liberarse del foso de los leones? Entonces él humanamente sabía que era imposible que Daniel saliera de allí, porque allí estaban los leones. Y se acercó y con voz triste empezó a llamar a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú le sirves continuamente, ¿te ha podido liberar de los leones? Una voz triste, dijo, fue la que habló. Y Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones. Te pregunto a ti, hermano, al rey que le sirves, ¿te ha podido liberar en este tiempo de las acechanzas del diablo, de lo que el mundo está viviendo, de esta pandemia, de la necesidad, aleluya, que has enfrentado? El rey al que le sirves ha enviado tu ángel para sacarte adelante del problema, de la necesidad. Yo creo que sí. Yo creo que el Dios al que le servimos ha enviado su ángel para sacarnos del foso de los leones, para sacarnos de la necesidad en que nos encontramos. Gloria al Señor. O vive el rey, aleluya, que su ángel fue enviado por Dios para cerrarle la boca al león. Gloria al Señor. Tercero punto, la caída o la seguridad existencial. La sensación de seguridad existencial y de una vida con sentido proviene de la relación personal que el hombre tenga con Dios. Ahí está, la seguridad de existencia. Esa seguridad la da únicamente Dios cuando hay una relación entre el hombre y Dios, una relación personal. Esta relación, cuando se rompe, la relación del hombre, cuando se rompió con Dios, el ser humano empezó a experimentar ansiedad, empezó a experimentar miedo. El relato del libro de Génesis nos describe en el capítulo 3 de Génesis, versículo 3, ahí nos describe el relato cuando Dios se acerca al hombre como siempre lo había hecho. Nos dice que Dios le habló a Adán y a Eva, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Cuándo aparece ese estado de ansiedad por primera vez? Bueno, cuando nosotros, ¿verdad?,
nos alejamos de Dios. Cuando el hombre decide romper la relación con Dios, entonces aparece el estado de ansiedad, el estado de miedo. Antes de la caída, cuando el hombre vivía en una relación de armonía y cerca de Dios, cerca de su Creador, no existía la noción de ansiedad, de miedo. Antes no existía. Esta aparece tan pronto como el pecado aleja al ser humano de Dios. Por esta razón, una respuesta adecuada al problema de la ansiedad debe implicar la restauración personal con Dios, ¿verdad? Una respuesta adecuada al problema de la ansiedad. Para que la ansiedad, para que el miedo se vaya, tiene que ser entonces formalizarse, tiene que restaurarse la relación personal del hombre con Dios. Mientras que no exista una restauración, una comunión entre Dios y el hombre, ahí estará la ansiedad, ahí estará el miedo presente, ¿verdad?, en el hombre. Vamos a entender el significado de la ansiedad. La ansiedad, debemos entender que la ansiedad o el miedo no siempre es patológico. Hay un tipo de ansiedad que actúa como un valioso estímulo en la vida, porque esa ansiedad, ese miedo nos motiva. Es una fuerza que nos impulsa a ocuparnos adecuadamente de personas o de situaciones que lo requieren. No siempre, ya miramos el relato del rey Darío, él estaba en un estado de estrés, de ansiedad, estaba preocupado, estaba angustiado por lo que pasaba por Daniel, pero ese estado de ansiedad no desarrolló una patología en el rey, sino que esa ansiedad, ese miedo del rey lo llevó a privarse, cierto, de alimentos, de música, instrumentos de música, pero él estaba esperando con ansiedad ir para ver en qué estado se encontraba Daniel. No era un estado de patología lo que desarrolló el rey, era un estado, ¿verdad?, que lo motivó, esa preocupación. Hay preocupaciones que deben motivarnos a nosotros, ¿verdad? Hay preocupaciones legítimas. Esas preocupaciones desarrollan cierto miedo, desarrollan cierta ansiedad, pero son situaciones sanas, son situaciones buenas que te llevan a buscar soluciones, a movilizarte, como en el caso del rey que se levantó muy temprano. Por ejemplo, en el libro de Corintios, 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 28, ahí vemos nosotros al apóstol Pablo preocupado. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28. Aquí estamos mirando este ejemplo. El versículo 28 nos dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias.
Y lo pregunta, ¿quién enferma? ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo me indigno. Entonces está hablando Pablo, el versículo 28, está hablando de la preocupación por todas las iglesias. Pablo vivía en un estado de preocupación por saber el estado espiritual, por el estado físico, emocional, económico de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos del edificio, hablamos de cada familia, de cada miembro que es parte de la iglesia. Y Pablo está preocupado, ¿verdad?, por el crecimiento, por el desarrollo. Está preocupado por los problemas que la familia, la iglesia enfrenta. ¿Qué problemas enfrentas tú como iglesia? Problemas de carácter económico. Hoy en este tiempo de encierro, pues tenemos preocupaciones, decían hace rato, por el trabajo, ¿verdad? Aunque aquí en la frontera, bueno, tenemos, gracias a Dios, cuando me muevo por aquí, por allá, que hay mucha maquila donde vivo yo, veo muchas mantas de personas que están pues contratando, ¿verdad? Están contratando, se solicita personal y hay mucho trabajo. Creo que aquí en la frontera hay mucho trabajo, no tenemos ese problema, pero existe esa preocupación por la iglesia, existe la preocupación de Pablo por la familia, por la enfermedad, tantas preocupaciones, de manera que hay preocupaciones que no son de tipo patológico, sino que son preocupaciones sanas, preocupaciones buenas que van a llevarnos a movilizarnos, a actuar para buscar el beneficio. En el capítulo de Mateo, capítulo 6, el versículo 25, allí nuestro Señor Jesucristo nos está, vamos a tomar esta referencia, capítulo 6, versículo 5 del Evangelio según San Mateo, dice: y cuando ores, ¿verdad? Aleluya. Por tanto os digo, no os afanéis, es decir, no te preocupes. No, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Por tanto te digo que no debes preocuparte. Este tipo de preocupación es el que desarrolla un estado, ¿verdad?, de carácter emocional. Cuando nosotros todos nos preocupamos. Pablo se preocupaba por los hermanos, por el estado de la iglesia, pero su confianza estaba puesta en Dios. Y Jesús está diciendo que no debemos preocuparnos por el día de mañana, porque el caer en un estado de preocupación entonces puede llevarnos a un estado de ansiedad que no es de Dios. En un sentido positivo, la ansiedad es una fuerza que nos lleva a tomar decisiones y a dar pasos necesarios para afrontar de manera
más positiva cualquier situación positiva, ¿verdad? Entonces, hay preocupaciones que nos van a motivar a buscar ayuda o buscar soluciones de manera más adecuada. No olvidemos que la palabra ansiedad, o si usamos un sinónimo, angustia, proviene de una raíz etimológica que significa estrechez. También significa desfiladero, algo que ahoga o oprime. Hemos de combatir este tipo de ansiedad porque suele actuar como un lastre en la vida. Entonces, la ansiedad, tal como la conocemos, es un estado de angustia, ¿verdad? De estrechez, desfiladero o algo que oprime, ¿verdad? Nuestro pecho, no nos permite respirar, nos lleva a una estrechez, ¿verdad? Lo que dice estrechez, ¿verdad? Nuestro estado nervioso, nuestro sistema respiratorio empieza a ser afectado por el estado de angustia que nos encontramos. ¿Qué será de mí? Relájate, hermano. Déjale las cosas a Dios. Tranquilo. ¿Verdad? Decía el miércoles pasado, escuchaba yo, que por más que nos preocupemos, no podemos añadirle ni siquiera, ¿verdad? ¿Qué decía? Nada, ni siquiera a nuestra altura. Por más, ¿verdad?, que nos preocupemos, nos angustiemos, no podemos añadirle nada a nuestra estatura, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Por eso nosotros debemos de evitar este tipo de ansiedad. Ahora bien, la ansiedad psíquica. Estamos hablando de la ansiedad psíquica. Ya miramos 3 factores que son la causa de la ansiedad: el factor social, el factor de las relaciones rotas y la seguridad existencial, ¿verdad? La seguridad existencial ya son las causas de la ansiedad. Hoy estamos hablando de la ansiedad psíquica. La ansiedad psíquica se trata de una forma de ser, de un carácter, con una clara base genética. La ansiedad psíquica. Este tipo de ansiedad psíquica suele transmitirse de padres a hijos, tanto por herencia como por aprendizaje. Cuando hablamos de herencia, hablamos de manera genética, que nuestros hijos empiezan a aprender los comportamientos de nosotros como padres. Cuando tenemos preocupaciones, los hijos nos identifican. Nuestro estado emocional se altera y empezamos a actuar, ¿verdad?, con un comportamiento no muy usual. Desconoce nuestra familia nuestro comportamiento. Algo está sucediendo, percibe. Hay preocupación en el padre, los hijos como esponja. Así como cuando nosotros metemos una esponja al agua, nuestros hijos absorben, ¿verdad?, esos comportamientos, esas actitudes, lo identifican de los padres y los hijos empiezan entonces a generarlo, lo empiezan a repetir. Por eso se transmite de padres a hijos, tanto por herencia genética como por aprendizaje.
es decir, un tipo de contagio emocional. Contagio emocional. Al observar las conductas ansiosas de los padres, los hijos son arrastrados para adaptarlas a su vida de una manera inconsciente. Por eso la ansiedad física. Este tipo de personas son personas que se preocupan desmedidamente por todo y empiezan a anticipar los eventos, los acontecimientos, pero de una forma pesimista y exagerada. Siempre piensan lo peor, ¿verdad? Entonces, cuando alguien desarrolla este tipo de ansiedad psíquica, ¿verdad? Psique, este comportamiento lleva entonces no solamente a alterar al padre, el comportamiento del hogar, sino que de manera, como dice, este contagio emocional afecta a los hijos, lo van a desarrollar este patrón, lo van a llevar. Por eso no debes llevar esta preocupación hasta los extremos. Hay cosas que ya no tienen remedio, que ya no tienen solución. Yo recuerdo 2002 cuando murió mi padre. Exactamente eran las 8 de la mañana cuando me hablaron que había muerto mi padre. Me habló mi hermano y me habló y me dijo: oye, te hablo porque pues mi padre ya acabó. Fue todo lo que me dijo. Ok, está muy bien. ¿Qué iba a hacer yo ante ese evento? Ya había muerto mi padre. Me levanté, mi esposo yo que lo recuerda. Bueno, estaba a punto de meterme a la regadera cuando sonó el teléfono. Me metí, me bañé, tranquilo. Había que ir con mi madre a darle la noticia y esa parte me tocaba. Entonces me bañé, me cambié tranquilo y le dije a mi esposa: oye, falleció mi papá y voy a darle la noticia a mi madre. Y me dijo: ¿quieres, te sientes bien? Dije: sí, normal, tranquilo. Ya había muerto mi padre. ¿Qué podía haber hecho? Entonces fui con mi madre con mucha calma, platiqué un ratito y le dije: oye, ¿no llegó mi papá? Dijo: no ha llegado. Le dije: siéntate. Se sentó y le dije: mira, mi papá ya no va a llegar. ¿Cómo que no va a llegar? Mi papá ya está con el Señor. Y bueno, ya empecé a darle palabra, pero hay preocupaciones que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que trabajar con calma, ¿verdad? Con mucha... nos duele la situación, claro que nos duele, pero tenemos que tomar las cosas con mucha calma. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Tranquilo. Hace poco venía llegando a mi casa aquí a 2 cuadras y venía manejando y escuché una voz que me dijo: ora por Israel, por mi hijo. Y 2 cuadras me vine orando dentro internamente. Cuando llegué aquí a casa, me dice mi esposa: oye, chocó Israel, me está hablando que chocó. Y le dije: sí, ya lo sabía. Y entonces fui yo a donde estaba él. ¿Y cómo estás? Pues bien. El preocupado: no te preocupes, no pasa nada. Le dije: la persona no se dañó, la persona del otro coche. No, es ella, mira. Y ya platicamos allí. Tranquilo, está bien. Ella: sí, muy bien. ¿Se siente mal? No, muy bien. Daños materiales. Y al final cuentas tuvo un final muy, muy bonita ese accidente, lamentablemente. Hay cosas que no podemos, ¿verdad? Yo llegué y me senté por allí, tranquilo. Dejé a mi hijo que él hablara con tránsito y todo esto.
calma. Y bueno, hay cosas que ya no podemos hacer nada. Por eso, el carácter ansioso es un problema psicológico. Porque ya estamos hablando, ¿verdad?, que cuando nosotros actuamos con un carácter ansioso, estamos hablando de un problema de tipo psicológico. Este comportamiento, este carácter ansioso, es un problema psicológico que puede mejorar con ciertas técnicas. La terapia cognitiva consiste en enseñar a pensar a las personas de forma más positiva. Suele ser de mucha ayuda. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, desarrollamos una ansiedad psíquica, le encontramos todo lo negativo. Va a pasar esto y aquello. Tenemos un descontrol emocional, psicológico dentro de nosotros. Y va a pasar esto, y va a suceder aquello. Y entonces entramos a transmitir, empezamos a transmitir nuestra mente, ¿verdad? Transmite a nuestro cuerpo las preocupaciones, entramos en un estado de ansiedad, ¿verdad?, que eso nos lleva a un desequilibrio. ¿Cómo ayudar a esas personas? Con un tipo de terapia cognitiva. ¿Verdad? ¿En qué existe esa terapia? En enseñar a las personas que padecen este trastorno, este problema, enseñarlas a pensar de manera más positiva, Esto ayuda mucho. Hace algún tiempo estuvimos en un hogar donde una persona estaba con un estado de depresión terrible y tenía miedo, fobia por todo, lloraba y los problemas que había vivido, y estuvimos trabajando con ella, y de pronto decidimos, o yo decidí ya no ir, porque no miraba respuesta de las personas que nos habían invitado. Decidí, no tiene sentido aquí. Pero esta señora ahí estuvo siempre, y toqué algún tema de tipo emocional. Trabajamos con ella, y recuerdo que un día que llegamos, la miramos físicamente, o la miré, yo recuerdo que la miré físicamente, y su rostro era otro rostro, alegre, ¿verdad? Y cuando la miré, yo sabía que Dios había tratado con ella, porque era una persona que tenía este tipo de ansiedad psíquica. Todo era negativo, todo le encontraba desastres, problemas, dificultades, y empezamos a trabajar con ella, ¿verdad? Empezamos a trabajar, a enseñarla a pensar de manera positiva, y el Señor la liberó. Me acuerdo cuando miré su rostro llorando, nos daba las gracias, dándonos, ¿verdad?, con mucha gratitud, gracias por haberme ayudado a salir donde estaba. Entonces se puede ayudar a las personas que tienen este tipo de carácter ansioso, este tipo de problema psicológico, con estas técnicas, ¿verdad?, terapia cognitiva. Entonces, este ejercicio espiritual combate la causa última de la ansiedad, descrita a la separación de Dios. ¿Cuál terapia? Estamos hablando del ejercicio espiritual que está en Filipenses 4, versículos 6
y versículo 7. Este es voy a leerla en la traducción lenguaje actual. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y me parece el versículo 7. Dice: no se preocupen por nada, más bien oren a Dios y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y el Dios que nos da su paz estará con ustedes para siempre. ¡Qué bonito! Por eso, cuando hablamos de ejercicio espiritual, nos referimos a este ejercicio. Toda causa de ansiedad descrita al principio se debe a la separación de Dios. Por tanto, vamos, hermanos, a experimentar el bálsamo, este bálsamo terapéutico de la paz de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Las personas que desarrollan ese tipo de ansiedad, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, el versículo 5, dice que alejados de mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dice, pero que ustedes separados de mí nada van a poder hacer. El hombre separado de Dios nada puede hacer. Si alguien sufre ansiedad, es porque está alejado de Dios. Necesitas el bálsamo, aleluya, gloria al Señor, terapéutico de la paz de Dios. Y dijo Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aleluya. Esa paz es la que nos lleva a nosotros a quitar toda ansiedad, toda tristeza. ¿Cómo estaba el rey cuando se acercó con Daniel? Con voz triste, dice la Biblia, que se acercó el rey Darío y le dijo, Daniel. Y entonces Daniel le dijo, Rey, vive para siempre. Y entonces la voz del rey cambió. Entonces la tristeza del rey salió al oír la voz y al saber que existe un Dios que puede liberarnos de todo problema. Allí donde estás, en tu casa, allí con tu familia, hay un Dios que nos libera de todo problema. Él nos quita la tristeza. Húndete, sumérgete en el bálsamo espiritual de Dios. Ese bálsamo, aleluya, que da paz y tranquilidad a nuestro hogar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dios nos ha dado paz, Dios nos ha dado bendiciones,
Allí están en tu vida, están en tu corazón. El Señor tiene las bendiciones, son tuyas. No debemos desarrollar patologías de ansiedad. No debemos desarrollar patologías psíquicas. Aleluya. O ansiedad psíquica. Hay un Dios que nos escucha. Y quiero invitarte a que nos dé la oportunidad, aleluya, allí donde estás en tu hogar, a orar en el nombre de Jesús. Que esa paz, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, siga morando en el corazón de los tuyos. Siga morando en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. No importa, aleluya. Cualquier profeta, Isaías, Jeremías, el rey Daniel, cualquier profeta desarrollaron ansiedades, temores, miedos. Pero el Salmo 56, versículo 3 nos dice, aleluya, que el Señor siempre estuvo allí. No es ningún pecado, aleluya, tener miedo, crear cierta ansiedad. Somos seres humanos, desarrollamos miedos, desarrollamos temores, pero eso no impide que nuestra confianza esté en Dios. No impide que esa ansiedad, que ese miedo, aleluya, que se desarrolla en el seno de nuestro hogar, en los nuestros, nos quite la bendición de Dios. Somos humanos, desarrollamos miedos, pero hay un Dios todopoderoso que Él nos cubre con su sangre preciosa, que Él derrama su Espíritu Santo sobre nosotros. Él nos cubre. Dios eterno, Dios poderoso, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sustentador, Padre. Así que, Señor, a tu iglesia, Señor Jesucristo, llénala de tu gracia, de tu presencia esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Nos vemos el domingo con